Mi nombre es Sebastián Castro, estudiante de Administración de Empresas. Buenos días, hoy les vengo a exponer un resumen sobre el documento que tiene como nombre la importancia de la planificación de recursos humanos en la empresa. Comenzamos con las consideraciones básicas de la planeación, que son los objetivos de una organización y por lo tanto el establecimiento de una estrategia global que permita alcanzar estos objetivos. Esa es la definición en resumen. Para complementar, por lo tanto, debe ocuparse tanto de sus fines como de la forma en que esos fines pueden alcanzarse. En el manejo de las organizaciones, muchos líderes realizan la planeación formal y en muchos casos la informal. También existen unos tipos de planes que se los daré a conocer. Los tipos de planes son las formas más tradicionales para describir a la planeación, son por su alcance, periodo de tiempo y especificación. Así tenemos de acuerdo a su categorización está el alcance, periodo de tiempo y especificación. Por otro lado están los tipos de planes. En el alcance, los tipos de planes son estratégicos operacionales. En el periodo de tiempo son a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. En especificación son específicos y direccionales. Luego tenemos unos factores de contingencia de la planeación, que son los distintos tipos de planes son utilizados según las situaciones en las que se encuentre la organización y la efectividad de cada uno o de varios de ellos. Depende de ciertos factores de contingencia que afecta al proceso de planeación y así tenemos varios niveles. Por ejemplo, primero está el nivel de la organización, que cuanto más alta sea la jerarquía de un administrador, la planificación estará más orientada hacia la estrategia. Cuando el nivel sea inferior, será más operacional, o sea, más dirigido a la realización de las actividades y corresponderá a los niveles de supervisores o capataces como ejemplo. Por segundo tenemos el ciclo de vida de la organización, es decir, que las organizaciones atraviesan por diversos ciclos de vida que abarcan la formación, crecimiento, madurez y declinación. Por otro lado, tenemos grado de incertidumbre ambiental en ambientes donde se producen grandes y rápidos cambios, tanto en lo económico, social, tecnológico, legal, etc. Por último, en esos factores tenemos la duración de los compromisos futuros. Significa que los planes deben extenderse lo suficiente para que las organizaciones cumplan sus compromisos futuros. Tenemos otro subtítulo que es la planeación de recursos. Los recursos necesarios para administrar un negocio se dividen en cuatro clases, que son el dinero, instalaciones y equipo, materiales, abastecimiento y servicios, y el personal, que es la mano de obra de la organización, de la compañía o de la empresa, como lo quieran llamar. Tenemos los conceptos de la planeación de recursos humanos. La planeación de los recursos humanos es uno de los procesos básicos para, para el desarrollo eficaz de la gestión de los recursos humanos y del conjunto de la organización. Bueno, ¿cómo planificar y prever las necesidades de personal? Muchas organizaciones esperan que exista una vacancia para luego tratar de cubrirla de la mejor manera. Hay que recordar que esta técnica es conveniente y resulta eficaz en organizaciones pequeñas. Sin embargo, cuando las organizaciones son grandes, este es un riesgo que no se debe correr, por lo que vale la pena planificar con anticipación los requerimientos de recursos humanos. Tenemos unos objetivos de los recursos humanos, de la planeación de recursos humanos. Los objetivos básicos de esta son optimizar el factor humano de la empresa, asegurar en el tiempo la plantilla necesaria, cualitativa y cuantitativa, desarrollar, formar y promocionar al personal actual de acuerdo con las necesidades futuras de la empresa, motivar al factor humano de la empresa, mejorar el clima laboral, y contribuir a maximizar el beneficio de la empresa. Esos son los objetivos de la planeación de recursos humanos. Relaciones e influencia de la planificación de recursos humanos con los otros subsistemas de administración de recursos humanos. Esta planificación de recursos humanos es importante porque influye sobre prácticamente todas las actividades de recursos humanos. Entre ellas se tiene el análisis del puesto de trabajo para poder embarcarse en la planificación de los recursos humanos y poder determinar a los perfiles de las personas necesarias y precisas, tanto de las descripciones como de las especificaciones de los puestos del trabajo. Eh,
El otro es el reclutamiento y selección. La planificación de los recursos humanos ayuda a determinar las necesidades de personal de una organización. Otro es formación y perfección y perfeccionamiento. La planificación de recursos humanos ayuda a prever la escasez de la fuerza laboral y esto facilita a la organización a diseñar planes de formación de sus empleados y asegurarse que cuenten con los conocimientos y experiencias pertinentes. Evaluación del rendimiento. La planificación de los recursos humanos debe abarcar también los planes de retribuciones al personal en forma directa o indirecta, de manera que los empleados queden satisfechos con su retribución. Por último, tenemos la gestión de la carrera profesional. La planificación de los recursos humanos ayuda a que los programas de gestión de la carrera profesional colaboren en la organización a retener a los empleados valiosos y mantengan actualizados sus conocimientos. Tenemos los factores que influyen en la planeación de los recursos humanos. Son muy diferentes a los que había dicho anteriormente. Dentro de una organización es importante considerar un conjunto de factores sociales, demográficos, económicos, legales, que influyen sobre la fuerza laboral de la misma. Algunos de estos aspectos que se consideran en el análisis son población y fuerza laboral, la misma que sufre cambios en función de su actividad, siendo el desempleo un factor negativo que afecta significativamente al recurso humano. Cambios en los valores sociales. Al punto anterior se relaciona estrechamente los cambios en los valores intereses y preferencias sociales. La revolución de Internet. El crecimiento de Internet en los últimos años representa una tendencia particular del entorno que afecta a las organizaciones y a sus prácticas de recursos humanos. Globalización. Aunque muchos no guste, se tiene que analizar la globalización como uno de los desafíos a enfrentar de manera inmediata. La evolución del trabajo y el papel de la familia. La dinámica de mercado está obligando a que tanto la mujer como el varón o los dos miembros de una pareja trabajen. El mercado profesional abarca tanto hombres como mujeres con igualdad de formación y grados académicos de posgrado. Exigencias organizativas. Las exigencias organizativas vienen dadas por cuestiones o problemas internos y a menudo se derivan de las fuerzas del entorno, ya que ninguna empresa funciona de forma aislada. Por último, exigencias individuales. Las exigencias individuales reflejan casi siempre lo que está ocurriendo en la organización en su conjunto. Como otro subtema, tenemos la predicción de los requerimientos de recursos humanos. Para tener éxito, las empresas deben alinear estrechamente sus estrategias y programas de recursos humanos con las oportunidades del entorno, las estrategias empresariales y las características exclusivas y las competencias distintivas de la organización. Otro subtema es pronóstico de la demanda de recursos humanos. Muchos factores influyen en la demanda de recursos humanos de la organización e influyen los cambios en el entorno social y general en la organización, además de la fuerza de trabajo. Entre algunas de las técnicas que se utilizan encontramos basadas en tendencia. Previsión informada. Esta técnica consiste en prácticas que se orientan a determinar cuáles son las futuras necesidades de personal y son formuladas por expertos en el área. Técnica Delphi es una técnica de sondeo de opiniones donde se solicitan estimados específicos de un grupo de expertos. Por lo general a nivel gerencial, un intermediario pasa la previsión de cada experto a los demás que revisan las respuestas obtenidas e informan a los expertos de los resultados. Grupo nominal. Es la técnica en la que varias personas escriben individualmente en una hoja de papel una lista con sus ideas para luego de transcurrir un tiempo van tomando turno y las exponen al grupo. Otra es extrapolación. La extrapolación requiere prolongar las tendencias del cambio del pasado a fases futuras. La indexación es un método mediante el cual se establece una comparación entre el incremento en los niveles de empleo con un índice determinado. Análisis de regresión, donde se examinan los niveles históricos de indicadores como la carga de trabajo, ventas, niveles de producción y valor añadido para encontrar relaciones estadísticas con los niveles de personal. Ratios de personal. Se examinan los datos pasados de personal para determinar relaciones históricas entre el número de empleados
en diversos puestos o categorías de puestos. Por último, ratios de productividad. Se utilizan datos históricos para examinar los niveles históricos de un índice de productividad. Otro subtema tenemos el pronóstico de la oferta de recursos humanos. Una vez que se consigue proyectar la demanda futura de recursos humanos, el siguiente paso en el proceso consiste en llenar las vacantes que se programaron. Hay dos fuentes de suministro de personal para toda la organización, la interna y la externa. Tenemos como primero oferta interna de trabajo, que es una evaluación de la oferta interna de recursos humanos. Requiere mucho más que el recuento del número de empleados. Los planificadores deberán llevar a cabo una auditoría de la actual fuerza de trabajo para enterarse a fondo del potencial de los trabajadores actuales. Otro es la oferta externa de trabajo. No todas las vacantes pueden cubrirse mediante promociones internas. En algunos casos la organización no cuenta con la persona adecuada para sustituir a un empleado que recibe una promoción o que abandona la empresa por cualquier razón. Y eso fue lo que quería decirles resumidamente del libro que dije anteriormente, que se llama anteriormente. Gracias por su atención y que tengan un feliz día, tarde y noche.